8 de la mañana, 22 minutos. Es muy placentero para nosotros contarles, como ya les dijimos hace un ratico, hoy vamos a empezar la segunda ronda de conversaciones, de entrevistas con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Ya por acá, en el tiempo reciente, pasaron los 11, cuando eran 11, ahora son 10. Y es posible que esa nómina se siga depurando de cara a lo que resta de acá al 29 de octubre. Son 10. Y si están los 10 pasarán nuevamente por acá para que sigamos haciendo análisis de coyuntura, elaborando propuestas para las subregiones y conociendo un poco más a estos aspirantes a la gobernación. Arrancamos esta segunda tanda con Andrés Julián Rendón, candidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático. Andrés Julián, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Felipe, muy buenos días, un saludo muy especial para Andrea, Paula, Juan Carlos, todos los televidentes a esta hora de la mañana. A mí me gustan los hechos de coyuntura para empezar las conversaciones, para saber si usted, por ejemplo, como espera hacerlo, a partir del 1 de enero fuera hoy el gobernador de Antioquia, ¿qué haría con la siguiente situación? Hay un tema que es el peaje Trapiche, el Trapiche, en el norte del Valle de la Aburrá, que se volvió un dolor de cabeza y que está afectando incluso la productividad de la región central del departamento de Antioquia. Ese es un proyecto de la ANI, eso es del gobierno nacional, pero también el gobernador podría ejercer ahí un importante liderazgo. ¿Usted qué haría con esa reclamación de habitantes de Girardota y Barbosa que dicen que se sienten discriminados? No hay otros peajes en el Valle de la Aburrá y a ellos sí les toca pagar ese peaje, pero además se convirtió en un problema para todos porque llevamos 4 fines de semana de bloqueos en la vía. Bueno, lo primero es que hay que encontrar un justo medio, donde sin afectar a las poblaciones del norte del Valle de Aburrá, que han recibido tan pocas inversiones, realmente pueda tener lugar sus reclamaciones sin desfinanciar las obras. Y aun cuando esa es una obra del gobierno central, el gobierno departamental solo podría tomar una decisión si encuentra cómo facilitar el cierre financiero, de tal suerte que, vuelvo y repito, la obra no quede desfinanciada, porque los recursos que se le quitan o se le sustraen por un lado, pues tendrían que aparecer por otro. Entonces, una solución puede ser que el peaje se postergue, pero para eso tiene que finiquitarse el otro componente del tramo vial, más hacia el norte-nordeste del departamento. Y para eso todavía falta un tiempo importante. Lo que no se puede permitir es que para manifestar las inquietudes se bloqueen las vías. Eso es una cosa que no se puede permitir del gobierno departamental. Todo proceso que reivindique derechos es importante, que se escuche, que se atienda, pero no que se afecte la libertad de movilidad y de circulación y de generar economía de los demás ciudadanos. Candidato, usted en los últimos días ha logrado unas alianzas muy importantes que sin duda le dan un impulso significativo a su aspiración. Primero la del candidato Eugenio Prieto, la del candidato a la alcaldía Federico Gutiérrez, una alianza que muchos aspirantes a la gobernación también buscaban. ¿Qué significa eso para su campaña? No, una alegría muy grande de ver cómo se va consolidando este proceso todos los días más. Realmente la unión entre el doctor Eugenio y Andrés Julián marcó un antes y un después, lo digo con modestia, en esta contienda electoral, no solo porque se facilitó ese proceso, sino por la fotografía que arrojaron las dos firmas encuestadoras para que eso tomara lugar. Un Eugenio que, si hubiera sido el candidato, aparecía en el segundo lugar, quien tradicionalmente había sido el segundo ya aparece en un tercer lugar más alejado, y en el caso nuestro disputando el primer lugar con un empate técnico. Entonces eso cambió radicalmente, digamos, la forma como venía registrándose la contienda. A partir de eso llegaron unas adhesiones muy importantes, nada más y nada menos que el doctor Federico Gutiérrez, quien es uno de los actores más relevantes no solo en la política antioqueña, sino nacional. Llegó el partido de la U, ya había llegado aquí Aico, quien había trabajado con nosotros en el pasado cuando yo fui alcalde de Río Negro, Salvación Nacional, y bueno, yo creo que próximamente también van a registrarse otras cosas muy importantes, el partido de la U con el doctor Juan Felipe, y por supuesto todo lo que representa Eugenio, de un ala del Partido Liberal que ha estado en contra de Petro, de Quintero, y que está representado por lo que ha sido su fuerza, pero también lo que representa el liberalismo
de Envigado. ¿Estaría dispuesto a aliarse con otros candidatos a la gobernación? Yo siempre he buscado la unidad, lo he hecho desde el comienzo mismo de este proceso, desde hace más de un año. Fíjese usted que, Andrea, que en el gobierno seccional hemos tenido ocasión de elegir a 9 gobernadores populares y de esos 9 solamente ha habido 2 que pudieron haber prescindido de las organizaciones, de las alianzas políticas, que fueron Luis Alfredo y Fajardo. De resto a todos, incluso a uno que después se convertiría en un fenómeno de la política, no solo en Colombia, sino en América Latina, como Uribe, les tocó hacer un trabajo muy dedicado de juntar una organización, un partido, de tener presencia territorial. Y yo no soy esa excepción, entonces siempre he creído en que para ganar la gobernación se necesita juntarse con las personas con que hay empatía, con que hay propósito común y con quien hemos querido juntarnos para derrotar con mucha contundencia a Quintero, a Petro, para detener el saqueo que se enquistó en Medellín y para que de la mano de Federico y otros actores relevantes evitemos que esa destrucción que tomó lugar aquí se riegue en cualquier otro rincón de Antioquia. Candidato, vemos que usted estuvo durante este fin de semana recorriendo varios de los municipios del suroeste del departamento y allí hay una discusión bien interesante sobre las formas de desarrollo que requieren en estos municipios de la subregión. Hay un proyecto de resolución por parte del Ministerio de Medio Ambiente que delimita unas zonas y prohíbe algunas actividades. Y ahí viene mi pregunta porque hay un debate sobre todo el tema de la minería, si llega, si no llega, y yo quisiera conocer cuál es su postura frente a este tema. Bueno, eso que ha tomado como decisión el gobierno nacional hace parte de ese centralismo fastidiante y asfixioso que padece Colombia desde hace tantos años, pero además agravado en esta situación por una gran carga ideológica, dogmática, que es la que reviste todo lo que hace este gobierno. Realmente el país tiene un muy mal arreglo institucional en el componente minero. Fíjese usted que el 95% de los títulos mineros de Antioquia y aún del país no se explotan. Entonces, usted no le puede pedir a unas personas que ancestralmente y por generaciones han trabajado en la minería que cuando de 100 hectáreas tituladas hay apenas 5 en utilización, el 95% restante no puede ser trabajado. Ellos se van a meter allí, de hecho como lo hacen a la brava, así les toque pagar extorsión, una vez a las FARC, otra vez al ELN, otra vez a los del Clan del Golfo. Mi propuesta es que nosotros resolvamos ese problema, que se ocasiona, vuelvo y repito, en un desbarajuste institucional que deriva en problemas también de económicos y de orden público, y que le cobremos X pesos, diga usted vía cano superficiario, a quienes explotan efectivamente sus títulos mineros, pero que le cobremos 10 veces más a quienes no lo explotan. ¿Para qué? Para que tengan incentivos a liberarlos, para que los puedan trabajar quienes quieren trabajarlo. Por supuesto, bajo unas buenas prácticas legales, ambientales, que no le afecten la cotización en bolsa al titular de la mina, pero que nos permitan a todos trabajar por encima de la mesa, a plena luz del día y no en la oscuridad. Todos ganan, gana el Estado porque recibe más recursos, gana la seguridad del territorio porque en lugar de pagarle un minero una extorsión a un grupo armado ilegal, puede hacer un convenio con el batallón energético y vial, gana el titular de la mina porque no pierde su propiedad, su derecho, su titularidad sobre la misma y no se le afecta su cotización en bolsa, gana el minero artesanal porque puede trabajar a plena luz del día, ganamos todos y eso hay que propiciarlo no solo para Antioquia sino también para el país. Doctor, hablemos de política, hablemos, a usted le gusta ese tema y a mí también y a los televidentes esperan también. Todos los días que se más lo decía Felipe, su campaña por las adhesiones, supremamente importante lo que pasó con Eugenio. Hablamos usted y yo antes de entrar que sigue trabajando Eugenio fuertemente juntando liberales. Esta semana pasada yo por Envigado y ya veía las vallas de ese equipo fuerte de Envigado con usted apoyando su gestión. La llegada de Juan Felipe Lemus, eso es importantísimo porque eso es partido de la U, puro suroeste, la llegada de AICO, que es una gente que tiene presencia en región norte, que tiene presencia en Urabá, y por supuesto esa alianza gigante con Fico Gutiérrez, que de alguna manera es esa llave gobernación y esa llave alcaldía. En estas cifras a usted le van dando las cuentas para tener una candidatura fuerte y que ya va sin mirar quién viene atrás. ¿Usted qué piensa de encuestas que lo ubican ahí ya como muy cerca de uno que estaba lejos, que es Luis Pérez? Pero ¿cómo ve usted hoy esa contienda a menos de un mes? Es que estamos ya pegados. No, yo lo veo muy bien, lo veo
con una posibilidad inmensa, no solo de que en una próxima medición nosotros estemos cerca, sino ya superando a quien tradicionalmente Sí. había estado en el primer lugar. Y eso es por cuenta, por supuesto, del trabajo y de cómo ese trabajo fue sumando unos esfuerzos y unos apoyos muy importantes de los actores que usted destacaba en sí mismo. A nosotros nos corresponde seguir llevando el mensaje de cómo aliviamos los dolores que hoy tiene Antioquia alrededor de la inseguridad, del hambre, de una violencia espeluznante que hay en contra de las mujeres y cómo nosotros podemos atender eso rápidamente en el primer año de gobierno sin dejar de tramitar lo importante. Lo importante es las carencias que siguen existiendo en el departamento en infraestructura vial, educativa, en conectividad digital, en servicios públicos, en conexiones férreas que se necesitan que tomen lugar, por ejemplo, entre el Valle de Aburrá. Es que el 50% de los habitantes del norte del Valle de Aburrá vienen todos los días y con qué suplicios a trabajar aquí a Medellín o al sur del Valle de Aburrá, y eso hay que resolverlo. ¿Cómo resolvemos esos temas, esos faltantes que hay en la infraestructura vial de cuarta generación, de las vías de cuarta generación? El aeropuerto. 1 billón en el suroeste para poder poner a funcionar los Pacíficos, cerca de 600.000 millones en el túnel del Toyo. Mire lo que está pasando con el que arrancábamos la discusión en el norte del Valle de Aburrá, donde cualquier peso que usted le quite al peaje tiene que buscar cómo lo va a sustituir. Entonces hay unos temas no solo urgentes, sino muy importantes que necesitan una atención muy rápida. De entrada, sí. Candidato, ¿usted cómo la va con las mediciones de intención de voto? ¿Cómo recibe cuando se publica una encuesta? Lo que pasa es que la mayoría de las encuestas que se han publicado dejan mucho que desear por su rigurosidad. Yo diría que las encuestas más serias son las que no se han publicado y que hacen parte digamos, del trabajo interno de las distintas campañas. Y bueno, las pocas que se han conocido, pues siempre nos han dado, digamos, en las que uno pueda creer, siempre nos han dado un margen de crecimiento y de posicionamiento muy importante. No solo una seguidilla que yo he conocido, por ejemplo, en Invamer, que termina y culmina con esta que facilitó la unión con Eugenio, sino también otras de pronósticos, unas 2 o 3 previas a la definitiva con Eugenio que también se habían hecho antes. Te lo pregunto porque acaba de publicarse una de Emporia. Este está fresquito, está saliendo en este momento a la luz pública, que hace un trabajo para medir gobernaciones y alcaldías en todo el país. En esta de Emporia, bueno, advertir que Emporia tiene resolución del Consejo Nacional Electoral 2944-2022, que esta técnicamente la recogen ellos, pero la financian ellos mismos, no es al servicio de nadie, y que esta recolección de datos terminó el 23 de septiembre, es decir, el sábado. Medellín 1.200 encuestas, Antioquia 1.200 encuestas, muestra este escenario. Primer lugar Luis Pérez con el 21.1, segundo lugar el voto en blanco con el 20.4, ahí hay un nicho de crecimiento para todo el mundo. Tercer lugar para Luis Fernando Suárez con 10.8, Esteban Restrepo 10.4, no sabe, no responde 9.3, ahí está André Julián Rendón con el 8.9, Juan Diego Gómez con el 8.1, Mauricio Tobón 6.13, bueno, y siguen Julián Bedoya y demás. Se la muestro a usted y a los televidentes, no solo para que identifique dónde lo muestra usted, sino por lo que pasa entre Luis Fernando Suárez y Mauricio Tobón. Todos están ahí muy pegaditos y todos podrían ser aliados de cara hacia el que hay que vencer es Luis Pérez, menos Esteban Restrepo, que está ahí. Obviamente ese no haría parte de una posible jugada. ¿Usted ya cerró la posibilidad de discusión, de conversación con Luis Fernando, con Juan Diego, con Mauricio Tobón? Pues hombre, primero el tema de la encuesta. Es una de las típicas publicaciones muy desconocidas en las firmas que se hacen y bueno, con unas deficiencias en el rigor técnico muy grandes. Nos gustaría mucho conocer la ficha técnica, etcétera, pero yo me quedo con la fotografía reciente que se ha tomado, con el sentimiento que se recoge en las distintas regiones. Yo les cuento que en estos recorridos, cuando yo antes tenía un candidato a la alcaldía que nos estaba apoyando, hoy cuando vamos a los distintos rincones de Antioquia encontramos que prácticamente la totalidad de los candidatos, por cuenta de las adhesiones que hemos tenido de Creemos, del Partido del Lado del Partido Liberal, terminan con esta candidatura. Igual
hay que seguir avanzando al margen de eso y procurando siempre la unidad. Como te decía al comienzo, nosotros nunca hemos cerrado esa puerta, nunca, porque creemos que es muy difícil consolidar cosas por sí solo en la vida, más aún en la política. Siempre se requiere de una gran unidad, sobre todo ahora que tenemos un desafío muy grande de realmente sacar de un solo tajo ese saqueo que se enquistó en Medellín, que muchos auparon, aún a escondidas, que lo propiciaron votando por él, y evitar que eso pueda tomar lugar en cualquier otro rincón de Antioquia. Candidato, ¿cómo ve usted la implementación de la paz total? ¿Cómo ve el avance, si es que lo ve, algún avance y algún aspecto positivo en estas políticas, en la instalación de mesas, en la respuesta de esos grupos armados que dicen querer negociar? La paz es el imperio de la ley en todos los rincones de Colombia. Yo pienso que una de las equivocaciones más grandes de nuestro país como república es que se ha pasado buena parte de su existencia contemporizando con criminales. Nosotros necesitamos realmente que la paz se imponga con seguridad, con justicia. Y aquí de nuevo el gobernador tiene que asumir un papel muy importante. Un gobernador no está para quejarse, para lamentarse. El gobernador tiene que asumir de verdad su competencia de ser el primer agente en materia de orden público, la primera autoridad de policía. Aquí ya ha habido gobernadores. Casualmente, entre el 95 y 97 este departamento tuvo un gobernador que aun cuando al frente había un presidente que en ese entonces, como ahora, parecía desestimar la seguridad como valor democrático y le enviaba señales equívocas a la fuerza pública, ese gobernador Álvaro Uribe Vélez supo apelar al valor de los soldados y policías de Colombia acantonados en Antioquia para que produjeran resultados en contra del crimen y en favor de los ciudadanos. Y eso mismo habría de hacer yo. Ahora, no todo lo que pasa en materia de seguridad está mediado por lo que hagan o dejen hacer soldados y policías. Yo, por ejemplo, encontré en tumbar las casas de vicio la mejor herramienta como alcalde de Río Negro para erradicar el microtráfico. Yo llegué a Río Negro y me encontré a 3 estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, no quedó ninguna. Nos ponían hasta 50 asesinatos por año. Terminamos el mandato con una tasa de homicidios de 7 por cada 100.000 habitantes, que es como la de un país europeo. Por eso, casa de vicio que ahí me reporten en cualquier rincón de Antioquia, la misma que voy a proceder a demoler. Candidato, usted maneja en su discurso el tema de violencia contra las mujeres y las cifras realmente son muy preocupantes en Antioquia, en todo el país. ¿Le daría continuidad usted a programas como la línea de atención a las mujeres, los hogares de protección o definiría otras estrategias? No, todo lo bueno y que ha servido de algo hay que continuarlo, pero tiene usted toda la razón. Nosotros hoy estamos viviendo una situación donde las mujeres antioqueñas corren más peligro en su casa que en la misma calle. Y esto no se trata de un discurso feminista, se trata realmente de encarar una realidad muy dramática que ellas están viviendo. Y una forma de resolver eso puede ser que el Estado asuma parte de las horas de cuidado que ellas tienen que ejercer, hasta en 3 veces con mayor tiempo que nosotros los hombres en favor de nuestros hijos, de los papás y de los enfermos. Si el Estado puede, desde la gobernación de Antioquia, como lo habremos de hacer nosotros, extender la jornada académica para que los niños en la mañana estudien lo básico y en la tarde aprendan a tocar un instrumento, aprendan a familiarizarse con una expresión deportiva, aprendan inglés, robótica, etcétera, centros de desarrollo infantil, sitios para el cuidado de los mayores. Cada hora de cuidado que se le libere a una mujer, ella podrá utilizarla en estudiar, emprender, trabajar. Y cuando una mujer puede emprender o trabaja, va a tener autonomía económica, va a tener platica en su bolsillo. Y si eso llega a tomar lugar, se quita de encima a los atarbanes y a los maltratadores que las violentan a ellas y a sus hijos. Entonces, ese tema de la economía del cuidado hay que ponerle toda la atención, no dejarlo en el discurso, sino concretarlo en acciones puntuales y efectivas que redunden en el bienestar de las mujeres. Doctor Andrés Julián, sin duda alguna el turismo va a ser un motor dinamizador en su gobernación. ¿Y qué decirle a la gente del altiplano? Porque, claro, el que viene a Medellín, la segunda opción es irse para Guatapé, irse para El Peñol. Esa vía no caben los carros, es un enredo eterno entre Marinilla, Peñol, Guatapé. ¿Con qué comprometernos ahí con esa vía hoy a la gente que nos ve en ese altiplano que espera que por fin llegue un gobernador y diga vamos a hacer una solución que tenga que ver con una doble calzada o una APP o algo que solucione en esos 4 años una inversión importante, porque es que el futuro es el turismo? Juan Carlos, mire,
Una gobernación y una alcaldía se trata de hacer que las cosas pasen, no de discutirlas tanto. Cuando yo fui alcalde de Río Negro, escuchaba tramos viales que se querían hacer desde hace más de un cuarto de siglo y nunca se hacían. Nosotros lo sacamos adelante, ahí están. Entonces, las vías hay que hacerlas, no discutirlas, buscar Ni una planearlas opción tanto. y pasarse el tiempo diseñando uno y otro tramo, ¿no? Hay que casarse con uno, el que más mejor cierre financiero posibilite, el que más inversión privada pueda ser capaz de albergar y sacarlo adelante. Los territorios se desarrollan alrededor de los servicios públicos y de la movilidad, esos son sus ejes estructurantes. Y bueno, si hoy tenemos el turismo que tenemos en la zona de embalses, imagínese usted lo que podríamos tener cuando hagamos la vía, imagínese usted lo que podría pasar en Urabá. Nos ufanamos de tener la segunda extensión costera en el Caribe colombiano después de La Guajira, pero ¿de qué sirve si no hay servicios públicos? ¿Cuándo va a llegar un hotel de gran envergadura a Necoclí, a Arboletes, a San Juan de Urabá, si no hay agua potable, si no hay alcantarillado? Entonces, por eso necesitamos resolver eso. De ahí mi cariño por Federico. Es que Federico me ayudó a mí en Río Negro a resolver un problema de servicios públicos de $500 millones. Allí teníamos, era pantano y no agua. Y yo estoy seguro que con él, en lugar de botar la plata como lo hicieron en el pasado en Antofagasta, Chile, en Centroamérica, este alcalde en Afinia, en la AAA, en Aguas de Malambo, vamos a convertir a EPM de la mano de Federico en un motor de desarrollo no solo de Medellín, sino también de Antioquia. André Julián, gracias por acompañarnos una vez más. Confirmado para el debate mañana en la noche, Sí, 7:30 de la En noche, Antioquia. allá en el Colegio de la Enseñanza. Ya nos vemos. Allá nos vemos. Gracias, Muchas señor.